El libro que cambió mi adolescencia fue Rayuela, de Julio Cortázar. Sí, ya sé, no es muy original. ¿Se acuerdan de su protagonista? Horacio Olivera. Él era intelectual, muy intelectual, siempre torturado por sus pensamientos. Pero también estaba completamente enamorado de la maga. Ella era, en cambio, espontánea, sensible, conectada con el presente, con el aquí y ahora. Bueno, yo era como Olivera, súper racional, muy orgulloso de todo lo que había leído, pero sin poder acceder a ese otro lado del que habla el libro, al mundo de las emociones, de la magia, de la creación auténtica. Siempre sentí fascinación por los artistas. No sé, parecían vivir en otro ritmo, sin caretas, sin rutinas. Yo buscaba acercarme a ese universo, moviéndome por los bordes, como pidiendo permiso, como alguien de visita, y los veía habitando una galaxia muy, muy lejana, llena de inspiración y de genialidad. Curiosamente, o no, la vida me fue acercando al arte a través de diferentes desafíos de gestión cultural. Y hasta me tocó ser ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero aún así, no pude dejar de lado la sensación de impostor. El miedo a que se dieran cuenta de que yo no era artista de verdad. Esa incomodidad de vivir en la cabeza pero querer estar en el corazón fue la que me llevó a buscar algo que conectara ambos mundos. Un puente para que los artistas puedan desarrollar proyectos transformadores y para que la cultura y las industrias creativas puedan vincularse a desafíos que les son aparentemente ajenos. Y ese es justamente mi trabajo, construir puentes. Como todo constructor, colecciono materiales. En mi caso son historias del territorio que pruebo y cuando aguantan, convierto en piezas útiles para todos. Hay algo maravilloso en las puertas que nos abren la cultura y la creatividad. Algo que nos invita a mirar más allá, con otros ojos. Algo que puede tener un poder transformador, tanto a escala masiva como a nivel comunitario, como en el plano más personal. Y para explicar ese proceso, hoy quiero compartir con ustedes alguna de esas historias. Ténganme paciencia, porque quizás parezca que no tienen mucho que ver entre sí. Pero en todas hay claves para construir esos puentes entre diferentes mundos. Allá vamos. La primera, este año un artista global anunció su nuevo disco de una manera misteriosa e inusual, publicando coordenadas en un mapa. Eran pistas para recorrer su isla natal y conocer su cultura. Después dio vuelta por completo la forma en la que se hace la música en vivo. En lugar de la gira tradicional por 40 ciudades en muchos países, decidió quedarse en su tierra. Fueron 31 noches en el mismo lugar. Una residencia que puso a esa isla en el centro del mapa musical global. El show y todo lo que lo rodeó fueron un canto a la cultura puertorriqueña, a su historia, a sus riquezas, también sus contradicciones. Pero el impacto no fue solo cultural. Bad Bunny, de él se trata, hizo literalmente crecer la economía de Puerto Rico, apoyando a emprendedores locales, movilizando al turismo, creando empleo y, más importante, al orgullo boricua. Y si el lugar de donde venimos, nuestra identidad, nuestra historia, fuera nuestra mayor fortaleza. La segunda. Ahora vamos al pasado. En los 90 salir a bailar era malísimo. Tenías que vestirte de determinada manera y aún así la entrada al boliche no estaba garantizada porque dependía de la discrecionalidad de las personas que estaban en la puerta. Me rebotaron más de una vez por petizo. Pero en 2016, un grupo de amigos hartos de lugares que no los representaban deciden crear su propia fiesta, hecha de libertad, de autenticidad, de pertenencia. Un lugar en el que nadie se fija en tu ropa, en tu físico o en tus preferencias sexuales. La música también es desprejuiciada. En definitiva, una comunidad reinventando la noche a su manera en un rincón acá cerca, entre Palermo y Villa Crespo. Y ahí llega la pandemia y tienen una idea
genial. Hacer bailar a la gente en sus casas, en una soledad compartida por miles, a través de vivos de Instagram. ¿Se acuerdan? Después, la explosión global. Hoy la Breche, así se llama la fiesta, está en 190 ciudades en más de 30 países. Organizan 500 eventos al año por los que pasan cientos de miles de personas. Y no están solos. Polenta, Wasabi, R-Meneo, el Club de la Serpiente, Se Baila. La lista de nuevas fiestas es literalmente infinita y con ellas las nuevas formas de salir. Pienso que la noche es un espacio de experimentación único para animarnos a cambiar, a construir con otros, a ir más allá. La tercera. Ahora quiero ir a mis años de adolescente. A los 13 o 14 me hice fanático de las historietas por las revistas que compraba mi padre. Nippur Magnum, D'Artagnan, El Tony. Después llegaron la Scorpio y la Fierro. Una en particular me voló la cabeza. Empezaba en una Buenos Aires en blanco y negro. Un grupo de amigos jugando al truco, una nevada mortal, la épica de lo colectivo. Como sabemos, esa historia de Westergeld y Solano López, décadas después, se convierte en un éxito del streaming mundial. El Eternauta le habla a una audiencia global, en un idioma hiperlocal. Y el formato puede cambiar. Podcasts que se vuelven libros, películas que se transforman en videojuegos, cuentos en series. Pero lo importante, y esta es una de las claves de todas las industrias creativas, sigue siendo tener una buena historia para contar. La cuarta. Ahora quiero invitarlos a casa, a que espíen un pequeño ritual familiar. Nosotros tenemos un ritual. Ponemos un vinilo para cenar. Por un rato dejamos de lado las canciones infinitas que nos ofrece el celular. Acá hay solamente unas 20 opciones. Entre ellas Frank Sinatra, Mercedes Sosa, Charly García, Elis Regina, Carlos Gardel, John Lennon, algunas selecciones clásicas. Mis hijas, Joaquina y Miranda, se pelean para poner el disco o darlo vuelta. Sacarlo con cuidado del sobre, apoyarlo en la bandeja, depositar la púa para que gire. Esa resistencia romántica ante la hiperabundancia digital no es nueva. Walter Benjamin ya nos habló del aura de los objetos. El progreso muchas veces descarta lo viejo, pero en el arte también lo viejo funciona. Creo que en ese gesto contracultural de abrazar lo ineficiente y revisar el pasado, aparecen las oportunidades para lo nuevo. Último viaje, última historia. Nos vamos a Córdoba, hace más de una década. En 2014 pasé un tiempo en un campo en Villa de las Rosas, tras la sierra. Me estaba separando de la mujer de mi vida y tuve ahí la oportunidad de encontrarme conmigo mismo a través del dolor. Fueron muchos días solo. Leí, medité, escribí. Y ahí empecé El camino del artista, de Julia Cameron. Un libro que nos invita a conectarnos con nuestra creatividad interior a través de un proceso espiritual de autodescubrimiento. Desde entonces sostengo de manera irregular uno de sus ejercicios más amorosos, la salida con mi artista. Es así, una vez por semana organizo una salida conmigo mismo, una actividad no productiva. Es un regalo para, en mi caso, explorar una zona poco frecuentada. Una semana puede ser ir solo al cine a las 3 de la tarde. A la siguiente, una caminata larga por el parque sin celular. O incluso la módica aventura de probar qué se siente pasar una tarde en las carreras de caballos. Me divertí mucho. Ahora, me pregunto, ¿cómo será ese proceso a la inversa? ¿Cómo hace alguien que ya vive con la emoción a flor de piel para conectarse con su lado más racional? Otra vez los puentes. Entonces, volvamos a Rayuela, a cuando me sentía Olivera sin poder acceder al mundo de la maga.
¿Y si ese otro lado no es un lugar al que llegar, sino una manera de mirar? ¿Y si al final no se trata de elegir entre razón o emoción? ¿Y si todos tenemos un artista interior que pide por favor que lo alimentemos? ¿Y si podemos usar la gestión y la estrategia para desarrollar proyectos realmente transformadores desde el arte y la cultura? Hablo de proyectos que le cambien la vida a las personas. Lo que aprendí transitando la tensión entre políticas públicas y cultura, y ahora entre industrias culturales, creativas y el mundo de las empresas, es que hace falta construir puentes. Puentes entre la gestión cultural y la estrategia. Puentes entre la emoción y la razón. En mi caso, eso es lo que mi amigo Kelo bautizó cariñosamente Kikelandia. Un lugar en el que conviven creatividad, mirada estratégica y emoción artística. Yo creo que en América Latina tenemos todo para ser el pulmón cultural y creativo del mundo. Tenemos diversidad, tenemos historia, tenemos imaginación, tenemos pasión, tenemos resiliencia. Quizás lo que nos falta es cambiar la forma de mirar o de mirarnos. Yo todavía muchas veces me siento un impostor. Pero ahora creo que no hace falta ser un artista para pensar como uno, y que pensar como uno puede cambiarlo todo. Y a eso quiero invitarlos, a que pensemos como artistas para construir lo que todavía no existe. Muchas gracias.